Semana clave para los mercados financieros. Viene el reporte de Nvidia, viene el discurso de Donald Trump, el Estado de la Unión, vienen cifras económicas importantísimas para los mercados financieros. Yo soy Julio Sánchez Onofre, Site Manager para la edición mexicana de Investing.com. Quédate al final del video porque te voy a dar las 5 claves que van a mover los mercados esta semana. Antes de entrar de lleno a lo que va a mover los mercados esta semana, hagamos una recapitulación de cómo terminaron los índices accionarios la semana pasada. El Standard & Poor's terminó con una ganancia de 0.69% el viernes y acumuló una ganancia semanal de 1.08%. En tanto, el Dow Jones avanzó 0.47% el viernes, concluyendo la semana en 0.25%. Por parte del Nasdaq, anotó un avance de 0.9% al cierre del viernes, acumulando así una ganancia semanal de 1.51%, mientras que el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores también se sumó al sentimiento positivo de los mercados al cierre del viernes, anotando un avance de 0.82%. Sin embargo, no logró concluir la semana en terreno positivo y terminó con un ligero descenso de 0.07%. ¿Qué pasó la semana pasada? Hubo varios eventos que estuvieron en la mira de los inversionistas. Primero, hubo una mayor aversión al riesgo por el escalamiento del conflicto en Medio Oriente, con el riesgo de una posible intervención militar de Estados Unidos en el conflicto de Irán. Otra cosa también fue que se dio a conocer indicadores de inflación la semana pasada, el indicador PCE, el cual avanzó un poco, quedó en 2.9%, cuando el mes pasado estaba en 2.8% y el mercado esperaba un 2.8%. Entonces ahí hubo un ligero repunte en la inflación, pero que esto se sumó a la publicación de las minutas de la Fed la semana pasada, que tuvieron un tono bastante o más restrictivo de lo que se esperaba. Incluso las minutas revelaron que varios funcionarios estarían dispuestos a volver a subir las tasas de interés en caso de ser necesario y pues no está garantizado que las tasas de interés en Estados Unidos sean recortadas próximamente. De hecho, vamos a ver el barómetro de las tasas de la Fed. Este barómetro nos indica cuáles son las apuestas de los mercados de futuros respecto al próximo movimiento del Banco Central. Aquí podemos ver que antes de la publicación de las minutas y del indicador de inflación PCE, que ocurrió precisamente el viernes, los mercados apostaban o tenían la mayor apuesta hacia un recorte de tasas el próximo junio, en la reunión de junio. Sin embargo, ya las apuestas han sido ajustadas y ahora los mercados anticipan una mayor probabilidad de recorte, pero hasta julio, hasta la reunión de julio. Entonces, esto fue un poquito lo que estuvo también moviendo los mercados. Y otra cosa que también es muy importante mencionar, que el viernes la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos echó para atrás los aranceles que Donald Trump impuso bajo el amparo de la Ley de Emergencia Nacional. De hecho, aquí podemos ver un análisis de Gabriela Siller Pagasa, que es directora de análisis económico y cambiario en Banco Base, que nos muestra un cronograma sobre la evolución de la implementación de estos aranceles hasta el momento en que la Suprema Corte anula dichos aranceles. Básicamente los declara inconstitucionales y dice que el presidente no puede poner aranceles bajo la Ley de Emergencia Económica. Entonces, los aranceles que echa para atrás la Suprema Corte son el 25% general a México, el 35% general a Canadá, el 10% general a China y los aranceles que fueron anunciados el día de la liberación. ¿Qué sí se quedan? Se quedan los aranceles a automóviles y autopartes, acero y aluminio, al cobre, la madera blanda, los muebles de madera tapizados, vehículos medianos y pesados, autobuses y los semiconductores que no serán usados en Estados Unidos. Pero ojo, Donald Trump no se quedó con los brazos cruzados y anunció una orden ejecutiva que impondría
o que va a imponer más bien un arancel global. Esta recaerá bajo otra ley, bajo la sección 122 de la ley económica, que esto le permite imponer aranceles para resolver problemas de la balanza de pagos. La ley le faculta al presidente a poner aranceles de hasta 15% a las importaciones y mucho ojo porque es una medida temporal. La misma ley le permite al presidente imponer esta medida por un máximo de 150 días. Y ahora sí, vámonos de lleno a las 5 claves que ver esta semana. El Producto Interno Bruto para el cuarto trimestre en México tuvo un crecimiento ligeramente mejor al que se había esperado anteriormente. Vamos a ver los datos. Podemos ver que en términos anuales, la economía mexicana creció 1.8% en el último trimestre del año pasado. Esto es mejor al 1.6% que el mismo INEGI había dado a conocer como cifra oportuna y contrasta con que revierte la contracción que se había registrado en el tercer trimestre del 2025. Ahora veamos el histórico de los datos. Podemos ver que este 1.8% resulta su mejor lectura que se había observado desde el segundo trimestre del 2024. Recordemos que en ese entonces el crecimiento del PIB fue del 2.1% y desde entonces la economía mexicana había registrado tasas inferiores hasta observar el 1.8% en términos anuales dado a conocer esta mañana. Ahora veamos en términos trimestrales, el crecimiento fue de 0.9% en el cuarto trimestre del 2025, que resulta mejor al 0.8% que se había dado a conocer en términos oportunos y también contrasta con la contracción del 0.3% que se había observado en el tercer trimestre. Ahora veamos los datos. Esta fue su mejor lectura desde el tercer trimestre del 2024. Insistimos en términos trimestrales. Así que este dato lo tenemos fresco, nos los ha dado a conocer hoy mismo el INEGI y que sin duda será tomado en cuenta por el mercado y por los analistas. Otra vez Donald Trump. Sí, el próximo martes 24 de febrero, Donald Trump va a dar su clásico y anual discurso del Estado de la Unión ante el Congreso de los Estados Unidos. Este discurso se espera que ocurra a las 8 de la noche, tiempo Ciudad de México. ¿Por qué prestarle atención a este discurso? Usualmente sus palabras pues, son referentes sobre los frentes que Donald Trump tiene abiertos y de las expectativas o la posición que tiene sobre asuntos económicos, incluso de política monetaria. Tenemos primero los conflictos geopolíticos, su posicionamiento, tanto en Medio Oriente, el conflicto Rusia-Ucrania, el conflicto de Israel y en la Franja de Gaza. Y bueno, en fin, tenemos también la lucha que ha tanto sostenido contra el narcotráfico en América Latina y México, y cualquier referencia a México puede ser un detonante también del tipo de cambio. Además, pues tenemos, como ya lo abordamos en un principio, el tema de los aranceles, la suspensión que hizo, la anulación que hizo la Suprema Corte y cómo ahora Donald Trump va a querer empujar o empuja este arancel del 10% por los próximos 150 días. Y también, pues recordemos que está en puerta el cambio de la presidencia de la Reserva Federal, por lo que cualquier señalamiento que pueda indicar alguna presión o algún movimiento hacia la dirección de las tasas de interés en Estados Unidos va a ser relevante para los mercados. Reporte financiero más esperado de toda la temporada de los trimestrales. Me refiero al reporte de Nvidia que va a presentarse el miércoles 25 de febrero
después del cierre de los mercados. Mucho ojo con este reporte porque esta es la brújula que puede moverlo todo en los mercados. Pero vamos a echar un vistazo sobre las expectativas de este reporte. Aquí podemos ver que las cifras de Investing Pro y de acuerdo con los analistas que recopila Investing Pro, se espera que Nvidia reporte un ingreso de 65.560 millones de dólares. ¿Esto qué significa? Que se espera un crecimiento del 66.7% respecto al mismo periodo del año pasado. Y en cuanto a su beneficio por acción, los analistas esperan que reporte 1.52 dólares, que esto pues sería un aumento del 70.79%. Pero estas cifras no van a bastar. Aquí de hecho podemos ver el historial que en los últimos trimestres, pues básicamente Nvidia ha roto las expectativas. Solamente por ahí en el reporte presentado en mayo del año pasado, no cumplió con la expectativa de un beneficio por acción, pero interesante porque veamos cuáles son la reacción que ha tenido el mercado. Prácticamente la reacción inmediata al reporte de Nvidia ha sido negativa. Solamente y curiosamente, cuando no cumplió con el beneficio por acción, sus acciones subieron. Pero esto ¿por qué fue? Por tanto el ajuste de los márgenes como las expectativas en inversiones y también pues el panorama, el futuro que pueda haber con el desarrollo de la inteligencia artificial. Nvidia es un referente. Básicamente todas las tecnológicas que están haciendo algo con inteligencia artificial le compran Nvidia a sus procesadores. De hecho, recientemente podemos recordar que el anuncio que hizo Nvidia con Facebook de un anuncio multianual en el que Facebook Meta Platforms, la matriz de Facebook, va a adquirirle los insumos a Nvidia para el desarrollo de sus servidores en inteligencia artificial. Y recordemos que en los últimos reportes financieros los gigantes tecnológicos anunciaron inversiones sin precedentes para el desarrollo de inteligencia artificial. Esto obviamente ha animado a los inversionistas, pero también ha traído dudas sobre qué tan sostenible es el crecimiento, qué tan real es la rentabilidad de la inteligencia artificial, sobre todo si vemos el caso como del emblemático OpenAI, el creador de ChatGPT, que sigue operando con pérdidas millonarias. No alcanzan la rentabilidad, sin embargo, todo el mundo sigue invirtiendo en inteligencia artificial, lo que abre la duda sobre la rentabilidad. Pero veamos, les comenté que una de las cosas en la que los inversionistas se fijan también es en las predicciones, en la guía a futuro. ¿Qué podemos esperar? Si Nvidia entrega una guía a futuro mejor a la que actualmente esperan los inversionistas para el próximo trimestre, o más bien el trimestre en curso, es muy probable que los inversionistas se vean entusiasmados y tienen una mayor probabilidad de que las acciones suban posterior al reporte. ¿Y qué estamos esperando? ¿Qué esperan actualmente los inversionistas para el próximo trimestre que concluye en abril del 2026? Los analistas están esperando ingresos por 71.590 millones de dólares. Esto significaría un aumento de 62.5%. Ahora, si vemos las previsiones del beneficio por acción también para ese trimestre, se está esperando un beneficio por acción de 1.67 dólares, lo que se traduce en un aumento de 106.17%. Volvemos a los crecimientos en ganancias a triple dígito. Si Nvidia logra entregar un resultado mucho mejor a lo que se espera, es muy probable que la respuesta sea positiva en los mercados. Y ojo el martes porque el INEGI va a dar a conocer las cifras de la inflación para la primera quincena de febrero.
Este dato es súper relevante porque permite tanto a analistas como a los mercados seguir el pulso de los precios, que será también la guía para determinar si el Banco de México está en el camino para aplicar un nuevo recorte de tasas o por el contrario mantendrá la pausa anunciada a inicios de mes. Pero ¿qué esperamos? Vamos a ver, el viernes Citi dio a conocer su tradicional encuesta de expectativas y nos da un poquito el panorama que esperan los analistas. De hecho, podemos ver que para la primera quincena de febrero, el consenso de analistas proyecta una inflación mensual general y subyacente de 0.18% y 0.26% respectivamente. Para el mes completo de febrero, los analistas esperan una inflación general de 0.36% a tasa mensual o de 3.88% a tasa anualizada para todo el mes. Esto significa que los analistas esperarían una aceleración de la inflación desde el 3.79% observado en enero, a finales de enero, pero sería ligeramente inferior a la de hace 15 días, que fue de 0.37% en, eh, en tasa mensual. En la subyacente también se espera un 0.49% en, a tasa mensual para febrero y de 4.53% anualizada también para febrero, lo que significaría un ligero aumento desde el 4.52% anterior. A ver un poquito más, aquí tenemos cuáles son las expectativas de los analistas y aquí nos dicen básicamente cuáles son las estimaciones de la inflación para el 26, para el 27 y el promedio anual para el rango del 28 al 32. Podemos ver que los analistas todavía son un poco más conservadores y ellos no ven que la inflación llegue al, o se acerque al 3%, si bien se mantendrá en el rango de tolerancia o se espera el rango de tolerancia para 2027 y 2028, pues estaría en la parte alta de este rango. Entonces esto nos dice mucho sobre qué es lo que esperan tanto los analistas como el mercado. Mucho ojo, la inflación el martes 24 de febrero. Y cerremos con un par de indicadores clave de Estados Unidos que será importante seguirles la pista. Empezamos por el informe semanal de empleo de la agencia ADP. Este se va a dar a conocer el martes 24 de febrero y recordemos que el registro anterior, el registro semanal anterior, nos dio una creación de 10.300 plazas laborales, lo cual fue un aumento desde las 7.800 que hubo previamente. Este reporte es muy importante porque permite seguir puntualmente un panorama sobre el estado laboral, la situación laboral de Estados Unidos, lo cual es un elemento importante que toma en cuenta la Fed para conducir la política monetaria. Recordemos, el 24 de febrero, 7:15 de la mañana, tempranito antes de la apertura. Y el viernes 27 de febrero, a las 7:30 de la mañana, también una hora antes de la apertura de los mercados, vamos a tener el informe de la inflación del productor, el indicador de precios del productor. Este reporte es muy importante porque permite ver el cambio de precios, pero desde las perspectivas del vendedor. Esto nos dice mucho porque un aumento de precios significa mayores costos de producción, significa que puede haber algún efecto sobre los aranceles, sobre la política arancelaria y sobre diversos movimientos del mercado que influya también aumentos en materias primas, volatilidad, tipos de cambio, el debilitamiento del dólar, etc. Entonces, esto es un indicador que también nos va a permitir medir la evolución que eventualmente este aumento de precios
se va a reflejar en el consumidor y en consecuencia también en las expectativas de las tasas de referencia en Estados Unidos. Vamos a ver la previsión que se espera en términos mensuales de la inflación del productor. Es que se espera una tasa de 0.3%, sería una moderación respecto al 0.5% que se registró en diciembre. Este dato es de enero, entonces vale la pena echarle el ojo a este dato de la inflación al productor. El domingo 22 de febrero, México vivió diversos eventos de violencia derivado del abatimiento del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el Mencho. Esto provocó pues que hubiera irrupciones tanto en movilidad como eventos de caos en aeropuertos, cancelaciones de vuelos, principalmente en Guadalajara y en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta es un punto turístico muy importante y de alto flujo de turismo internacional. Algo de esto se ha visto reflejado este lunes. La bolsa mexicana, la tendencia registra una caída en las primeras operaciones, pero hemos puesto atención en diversas acciones, puntualmente en Grupo Aeroportuario del Pacífico, que opera los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, así como las aerolíneas mexicanas que cotizan en bolsa, Aeroméxico y Volaris, las cuales operan el lunes con una caída generalizada. Podemos ver que la caída de Volaris incluso ya asciende al 7%, Aeroméxico ya cae más de un 8%, mientras que Grupo Aeroportuario del Pacífico, su caída asciende a 4.45% alrededor de las 10:40 de la mañana de este lunes, aunque en la apertura llegó a caer incluso más de un 6%. Estas acciones han sido afectadas principalmente porque son sensibles al turismo internacional y a la percepción que se tiene sobre la seguridad inmediata que hay en México. Entonces, los eventos de violencia han golpeado también a estas acciones, aunque podemos ver que actualmente la caída ha colocado a las acciones de GAP en su precio justo, en su valor intrínseco, acorde al precio objetivo, tanto de los analistas como el valor razonable calculado por Investing Pro, en tanto que las acciones de Volaris y de Aeroméxico ahora presentan un alto grado de infravaloración con la caída de hoy. Vale anotar también que el retroceso de este lunes ha puesto fin a un rally ahora les digo, 4 días consecutivos de ganancias para Aeroméxico. Entonces, esta es una situación que también los mercados están monitoreando de forma cercana y que sin duda también influirá en el ánimo de los inversionistas. Y con esto terminamos las claves que seguir en los mercados esta semana. Que tengan una semana de inversionistas y de inversiones exitosas y nos vemos a la próxima. No olviden suscribirse al canal de investing.com Latam.